Sí, profe. Ujú. Sí, ok. Entonces nos dice, es una mediana de posición que divide a la serie de valores en dos partes iguales. Un 50% que es mayor o igual a la mediana y otro 50% que es menor o igual a la mediana. Por eso siempre hemos dicho que la mediana es la mitad de la información, ¿de acuerdo? Que a veces la información no cumple las características para decir que el dato que está en el centro es la mediana, a veces hay que hacer lo que le llamamos nosotros una interpolación. Entonces dice, para calcular los datos se debe de ordenar, ojo, ordenarlos. Ese es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si los datos están desordenados, no nos funciona para poder sacar la mediana. Ahora, ¿qué es esto? Ok, esto es para buscar la posición de la mediana. Es esta fórmula. Recordémonos que esto no nos dice que si tengo 40 datos y la mitad sería 40 más 1, que sería 20,5, yo no voy a venirles a decir a ustedes que es 40, o sea, 20,5. Esa no es la mediana, es la posición donde voy a ir a buscar la mediana. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, dice, los siguientes datos? 5, 12, 7, 8, 10, 6 y 9. ¿Están en orden? No, ¿verdad? Entonces dice, los años de servicio de un grupo de trabajadores. Como me piden la mediana, lo primero que yo necesito identificar es quién es N. ¿Cuántos datos tengo? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 datos. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar la posición. Entonces la posición sería ¿quién? 7 más 1 dividido entre 2. Entonces 7 más 1 es 8, dividido entre 2 es 4. Voy a buscar la posición 4. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Colocar los datos ordenados. Entonces, los datos ordenados. Entonces, mis datos ordenados, ¿quiénes son? Ok, el más chiquito es 5. Luego, ¿quién sigue? 6. Luego, 7. 8. No hay 8, ¿verdad? Sí. 9. 10. Y 12. Entonces, yo voy a contar la posición número 4. 1, 2, 3, 4. La posición 4, ¿quién es? 8. Entonces, mi mediana, que se representa con ME, es 8. ¿De acuerdo? Entonces, vean que lo que hice fue, busqué la posición, cuento los datos y esa posición es nuestra mediana. Que para responder, yo tendría que decir, el 50% de los años de servicio, de los, bueno, de los, acá, el 50% de los años de servicio eso está en años, ¿verdad? Si el 50% de los años de servicio distan o se encuentran, el 50% de los años de servicio, bueno, son, más fácil, son menores o iguales a 8 y el otro 50% son mayores o iguales a 8 años. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos, ahí tiene el espacio. Aquí no los puse. Ok, ¿qué pasa si hubiera sido par? Vamos a agregarlo acá. ¿Qué pasa si n es par? Un número par, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo tenía los datos 5, 6, 7, 8, 9,
y 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. N igual a 6. Entonces, como yo lo primero que voy a hacer es buscar la posición, entonces esto sería 6 más 1 dividido entre 2. El problema es que esto nos va a dar 3,5, ¿cierto? Entonces, como nos da la mitad, vamos a buscar dos valores o dos posiciones. ¿Cuáles posiciones? La posición 3 y la posición 4. ¿De acuerdo? O sea, busco dos posiciones. Entonces yo voy a colocar los valores 1, 2, la 3 y la 4. ¿Qué voy a hacer con estos dos valores? Lo que vamos a hacer es lo que le llamamos una interpolación. Interpolación. ¿Qué es esto? Que tomo los dos valores, los sumo y los divido entre ¿quién? Entre 2. Entonces, 7 más 8, tenemos 15 dividido entre 2, nos da 7,5. Entonces, 7,5 es nuestra mediana. ¿De acuerdo? Por eso les dije, muy fácil cuando nos da el número exacto, la posición. ¿Qué pasa cuando no nos da exacta la posición? Entonces buscamos los dos enteros entre el valor que nos está dando, buscamos esas dos posiciones y hacemos una interpolación entre ellas. O sea, sumo los dos y se dividen entre dos, ya que en este caso es el 50%, por eso nos sirve esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Claros por ahí? ¿Alguna pregunta? No, de acuerdo. No. Ok. Ahora dice, en ciertos conjuntos de datos, dice tanto la media, la mediana y la moda, tienden a ser iguales, tienden a ser iguales. Cuando esto tiende a ser iguales es cuando nosotros decimos, ah, los datos están bien escogidos, ¿de acuerdo? O son muy similares los resultados. Esto ocurre cuando la media, o sea, en la medida de la distribución de los datos, se dice que es simétrica. Por eso a veces cuando ustedes hacen los gráficos, las curvaturas, son las que dan esas campanitas de Gauss todas preciosas. Que usted dice, ah, bueno, los datos más importantes se encuentran en el centro y conforme se va hacia los costados, se van disipando. Entonces a eso es lo que nosotros le decimos que tiene una simetría. Pero aquí vamos a encontrar tres tipos de asimetría. ¿Cuáles son? La simetría normal y silvestre es cuando la distribución es simétrica si existen, o sea, la misma cantidad de valores a la derecha como la misma cantidad de valores hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a decir lo siguiente. La media, por tanto, igual cantidad, perdón, de desviaciones positivas como negativas. Entonces, ¿cuándo sé que es simétrica? Porque el promedio, la media y la moda son los mismos resultados. ¿De acuerdo? Si cumple esos tres, es simétrica. Ahora, o hay una simetría. ¿Cuándo es asimetría positiva? Cuando yo tengo, dice, a la derecha, si la cola derecha con respecto a la media es más larga que la del lado izquierdo. ¿Cuándo vemos eso? ¿O cuándo podemos ver esos resultados literalmente? Ah, bueno, literalmente los voy a identificar cuando el promedio es más grande que quién, que la mediana. A veces, y por eso les digo que para mí los primordiales es el promedio y la mediana. La moda a veces es mantequilla. ¿Por qué decimos esto? Porque la moda se puede afectar con lo más mínimo. Si viene un dato muy grande, pues ya tiende para un lado. ¿De acuerdo? O si los datos se repiten muy frecuentemente, vamos a decir que no hay moda. Entonces tampoco la puedo definir como uno de los valores menores o mayores de la información. Entonces, ¿cuáles son los primordiales? El promedio y la mediana. Y si el promedio es más grande que la mediana, vamos a decir que hay simetría positiva. Ahora vean acá, cuando hay simetría negativa. Esta dice, se va a ocurrir
Si a la cola o al lado izquierdo, si la cola con respecto a la media es más larga que la derecha. ¿Eso qué es? Lo al revés. El promedio fue más corto que la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, si notamos que hubo un promedio, ejemplo, de 30, pero la mediana nos dio 32, es más grande, estamos con una simetría que negativa. ¿De acuerdo? Si el promedio siempre es superior a todos los demás, positiva. Si los tres son iguales, es simétrica. Y si el promedio es más pequeño, se pasa a ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre les digo, ríjanse con el promedio para que no se les haga tanto enredo. Entonces dice, vean el ejemplo. Suponga que se tiene tres conjuntos de datos y para cada uno de ellos se conoce la media, la mediana, la moda. Indique su simetría. En el conjunto 1, ¿qué tipo de simetría tendría, chicos? ¿Es asimétrica positiva? Simetría. Ah, ok. Esta es simétrica, entonces simétrica. Muy bien. La segunda, la media mide 30 y la mediana mide 40. Esa sería asimetría positiva. Positiva. Cuando Sí. la mediana es más grande que la media. Negativa. Sí. Negativa. Tendría una asimetría negativa. Ok. Y la última, la media es 120, la mediana 80 y la moda 70. La media la más grande. Positiva. Ok, entonces tengo una asimetría positiva. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué son los cuartilos? Ok. Cuando nosotros trabajamos los famosos cuartilos, los cuantilos se van a subdividir en varios tipos. Cuartiles, percentiles, quintiles. ¿De acuerdo? ¿Qué son cuartiles? Cuartiles quiere decir división de entre 4. Entonces, son 3 valores que dividen el conjunto ordenado en ¿qué? 4 partes iguales. Entonces, ejemplo, al 100 yo lo divido entre 4, que nos da el 25, el 50 y el 75. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo el diagrama de cajas? Que los compañeros estaban usando que el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 era por esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, nos referimos a los percentiles. ¿Por qué les menciono los percentiles? Porque es la fórmula que vamos a usar. O sea, los quintiles, todos los otros, nosotros vamos a usar, por decirlo de esta forma, todos los vamos a pasar a percentiles. ¿Ok? ¿Qué es un percentil? Hablamos de valores de 100%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir un percentil del 100%? Ok, que tengo los valores del 1, 2, 3 hasta el 99. ¿Cómo funciona esto? Funciona con esta formulita. Entonces nos están diciendo el percentil M, o sea, el percentil 15, 20, 25, el que yo les ponga, va a ser M dividido entre 100 por N más 1, donde M es el percentil, y N es el número de datos. Y acordémonos que estas dos o todo esto es la posición donde se encuentra, ¿sí? Bueno, sí, sí, se encuentra el percentil. ¿Ok? Ninguna de estas fórmulas anteriores me va a decir cuál es el percentil de los datos. ¿De acuerdo? Ellos me dan la ubicación donde yo tengo que ir a buscar dónde está el percentil. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esta parte. Dice deciles. Decil quiere decir de 10 en 10. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dividir el 100 en 10 partes iguales. Entonces, si yo divido 10 en 10 partes iguales, ¿qué nos queda? El decil 1 es el percentil 10,
el decil 2 el 20, el 3 el 30, el 4 el 40, el 5 el 50, y así voy hasta llegar a ¿dónde? 90. ¿De acuerdo? ¿Qué profesora? ¿Que por qué no pone el decil 10? Sí, el decil 10 es el 100, significa todo. ¿De acuerdo? El valor mayor. Por eso es que nunca los ponemos. Y ok, y este que más se equivocan siempre es el quintiles. ¿Verdad que el otro era cuartiles? Ahora este son quintiles. Los quintiles se refieren a 5 partes. Entonces significa que a 100 lo dividen entre 5 y por eso nos da 20. Significa que cada porción va de 20 en 20. Quiere decir, el quintil 1 es el percentil 20, quintil 2 el 40, el 3 el 60 y el 4 180. Perdón, 180, 80. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estas que yo les pregunte, ustedes primero lo transforman a percentil y luego buscamos el percentil. ¿Ok? ¿Cómo dicen ustedes? Ahora sí, ¿cómo se come esto? Vamos a ver. Dice, el número de unidades de cierto producto vendidas por 10 vendedores en el mes pasado son estas. Entonces, igual que la mediana, lo primero que yo necesito hacer, ¿qué es? Ordenar los datos. Ordenar los datos. Siempre de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el dato más pequeño que tengo ahí, chicos? 20. El 20, Correcto. Luego, 40, el 40. Luego, 70, 70. Ajá. Luego, 100, ajá. Solo hay un 100. No, hay varios, hay tres, Ah, ¿no? entonces hay que ponerlos todos. Ok. Otro 100 y otro 100. Entonces, ojo, aunque el dato se repita, igual lo tengo que colocar. ¿De acuerdo? ¿Quién sigue después del 100? Chicos, ¿quién seguiría? 120. Ok, solo una vez. No, hay dos. Hay dos. Después, 140. 140. Y por último, 150. 150. Ok, entonces contemos que estén todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya sabemos que n es igual a ¿quién? A 10 datos. Entonces, ojo, me están pidiendo, determine el primer cuartil. Entonces, ¿quién es el primer cuartil? Recordémonos que es Q1, pero Q1 anteriormente, de acuerdo a las fórmulas que teníamos, iba a ser el valor de ¿quién? El Q1 es el percentil ¿qué? 25, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la fórmula que voy a aplicar sería el percentil 25, ¿cierto? ¿Cómo decía la fórmula del percentil? 25 dividido entre 100 por n más 1, o sea, 10 más 1. Esto lo resolvemos ¿qué? En calculadora. Ay, siempre me aparece donde va a estorbar. Ok, entonces vamos a colocar 25 entre 100 por ¿quién? 10 más 1 es 11. Entonces buscamos la posición ¿qué? 2,75. 2,75. Pero ahora sí, pregunta al millón, ¿existe la posición 2,75? Chicos, ¿sí o no? No, profe. No, ¿verdad? Entonces, como esto es una posición, recordémonos que esto es una posición, entonces vamos a hacer una interpolación, ¿de acuerdo? Entonces, vea que se lo voy a poner así como en rojo para que se acuerden. Una interpolación que es, yo voy a tomar el dato de la posición 2, el entero mío es 2. Entonces, si yo busco, tengo 1, 2. Entonces, la posición ¿qué? 40. Entonces, como voy a hacer una interpolación,
voy a tomar el dato 40, ¿de acuerdo? Porque esa es la posición 2. Pero aquí viene el 0.75 que me está sobrando, ¿cierto? Entonces vamos a poner más el dato superior menos su posición. ¿Quién es el dato superior? 70. ¿De acuerdo? Le quitamos su inferior, que es 40. Y eso lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por lo que me sobró. ¿Quién me sobró de la posición? A 0,75. Entonces, vea lo que estoy haciendo. Es el 40 la base, pero yo necesito ver la distancia que hay de 40 a 70, quién representa el 0,75. Por eso es que se hace esta interpolación. Entonces, si lo hacemos, vean lo que sucede. Esto es 40 más, entonces vamos a poner 70 menos 40 por 0,75 para ver cuántos decimales hay ahí. Y vean que eso nos da 62,5. Entonces, el dato que buscamos es 62,5. Este sí es el valor de mi cuartil, ¿qué? 1. Entonces, vean que está entre 40 y 70. Eso ya está claro, ¿cierto? Pero ya sabemos que el dato exacto del primer cuartil es 62,5. ¿De acuerdo? Profe, no entendí muy bien ese 0.75. Ok. Recordémonos que yo estoy Ajá. buscando la posición 2, pero Ujú. esta posición 2 se va a mover ¿cuánto más de decimales? 0,75, ¿cierto? Pero entonces yo en la posición 2 es 40, pero ¿cuánto representa entre el 40 y el 30? 0,75. Porque si aquí hubiera dicho 2,5, muy Sería. fácil, es la mitad entre estos dos, Ujú. ¿cierto? Entonces yo simplemente hubiera dicho 40 y 70, Bueno, la es mitad. para llegar al siguiente posición, digamos. Exactamente. Ok, O sea, ok. yo ya sé que la base es 40, pero ese 0,75, ¿cuánto más se pasa? Ujú. Entonces, Entonces para yo llegar necesito antes. exactamente para saber cuánto es ese pedacito de Ujú. porcentaje, por decirlo así, o posición. Ujú. ¿Ok? Vean con este otro. Veamos a ver. Ponerlo, ponlo. Vea que este fue el primer cuartil. Ahora, ¿quién sigue? El tercer cuartil. ¿Quién era el tercer cuartil? Saquemos por lógica. Si el primero es Q1, entonces el tercer cuartil, Q3. Q3. Y si es Q3, ¿qué sería el percentil qué? 75. 75. Entonces ya sabemos que voy a poner 75 arriba, dividido entre 100 por 10 más 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a buscar posición. Entonces volvamos acá. 75 entre 100 por 11. Eso nos dio 8, ¿qué? 25. Ahora pensemos un momento. Esto es posición, ¿verdad? Vamos a sacar entonces la interpolación. ¿Cuál sería la posición que voy a buscar primero que nada? Posición 8. La posición 8. Entonces sigo contando otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sería quién? 120. Entonces la primera posición es 120 más. Ahora vamos a hacer la resta de quién? De la De posición. su anterior. Exactamente, y su superior. Entonces no vamos a hacer 120 menos 140, al revés. El más grande le quito al más chico. Por eso es que están ordenados. ¿Y esto por quién? Por los 0. decimales que sobran. 0,25. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago eso, vean lo que pasa. Ya sé que la base es 120 más lo que se pasa desde 140 menos 120 por 0,25. Dice que esto se pasa a 125. Entonces, el valor es 125. Esto es realmente mi cuartil 3.
¿De acuerdo? ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Y si yo les diga cómo se interpreta eso, ¿cómo lo tendríamos que decir? Es muy parecido a lo de la mediana. Mm, ¿Cómo lo pondríamos? no sé. Acordémonos acá. Realmente con las cajas es que la mayoría de los datos están entre esos cuartiles, entre el 1 y el 3. Ajá. Pero Ajá. si yo les pido la Había un medio interpretación, que era el cuartil 2, que era ajá. donde se para. Si cuartil 2 es la mitad, entonces Ajá, eso sería igual que la mediana. sí, El 50% de los datos es 50%, menor o igual. Pero 25, si yo estoy hablando del cuartil 3, ¿representa cuál el porcentaje? 75%. Ah, entonces la interpretación sería el 75% de los productos vendidos, de las ventas, de las ventas. son menores o iguales a 125, eso que eran 10 vendedores el mes pasado, digamos El unidades. mes, digamos, las ventas ventas el mes pasado son menores, iguales. Ajá, menores o iguales a 125 Ajá. unidades. ¿Y qué es lo que está sobrando? Y el 25% restante son mayores o iguales a 125 unidades. ¿De acuerdo? Esa sería ¿qué? La interpretación. ¿Ok? Entonces, vea que es jugar con ¿qué? Con el valor que nos dio el percentil. Aquí en ningún momento yo hablo del cuartil 3, no, yo hablo del porcentaje de 0 a 100. ¿Quién es ese? Al 75. Ah, bueno, entonces hablamos del 75%. ¿De acuerdo? Ok, veamos. En un examen eso va a estar complicado interpretarlo bien. Se las trae, ¿no Sí, crean? Ok, ¿quién es el otro que nos piden? El decil 4, ¿verdad? Entonces, como yo estoy pidiendo el decil 4, ¿quién es el decil 4? La D4. ¿Representa quién? ¿A qué representa el decil 4? A ver, cuéntenme. El percentil 40, el 40%. Ajá, el percentil 40. 40. Correcto. Entonces vamos a buscar el percentil 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 40 entre 100, ¿por quién? Por 10 más 1. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? 40 entre 100, ¿por quién? Por 11, que son los datos. Eso nos da la posición 4,40. 4,40. Esta es la posición. Entonces, ahora sí, hacemos interpolación porque lleva decimal. Entonces, ¿cuál sería el número entero que voy a tener que ir a buscar? ¿Cuál posición? Posición 4. Posición 4. Entonces voy diciendo 1, 2, 3, 4. La posición 4, ¿quién es? El 100. Entonces aquí yo voy a poner, bueno, 100 más, hacemos la interpolación, ¿verdad? Porque esto se va a tener que multiplicar por el 0,40 que está sobrando. Entonces, si aquí está ubicado el 100, el superior es 100 bien, ¿quién? 100. Puede suceder. Entonces, yo puedo poner 100 menos 100, ¿cierto? La posición del superior menos su anterior. Entonces, a 100 le quito 100. ¿Y qué pasaría en este caso? Si yo lo hago, esto es como decir multiplicar por 0. Entonces, yo literalmente tengo 100 más 100 menos 100
multiplicado por 0.40, lo cual nos daría ¿quién? Otra vez 100, que es el valor entero. Entonces, esto que yo acabo de buscar es mi décil número 4. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la interpretación? ¿Cuál sería la interpretación? Díganme ustedes. Me imagino que El 40% de las ventas son menores o iguales a 100 unidades Ajá. y el Y 60% restante son mayores o iguales a 100 unidades. a 100 unidades, correcto. Ok. Y entonces ahora ustedes me van a hacer percentil 80. Les voy a dar un chancecito de tiempo para que ustedes lo busquen, lo hagan y luego me dicen cómo hago eso. Vea que este es ya les dije percentil, ¿verdad? Percentil 80. O sea, ya estoy buscando P de 80. Háganlo ustedes. Les voy a dar, ¿qué? Unos 3 minutitos. ¿Ya lo hicieron? Chicos. Profe, a mí me dio 136, pero no sé si está correcto. Estaría bien. Porque vean, dice que es 80 dividido entre 100 por 10 más 1. Entonces, ¿qué posición le dio eso? 8,8. 8,8. Entonces, vamos a buscar esta posición. Entonces, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vea que nos vuelve a dar ¿quién? El de 120. 120. Eso no importa que pueda repetirse el valor. Ahora, ¿qué es lo que nos va a cambiar? Lo que vamos a restar. Porque al final vamos a multiplicar por el decimal que quedó, que es 0, ¿qué? 8, ¿verdad? Entonces a 120 le quito su superior, a 140 le quito 120. Y si eso lo hacemos, nos da exactamente 136, ¿cierto? Esto sería para nosotros nuestro percentil, ¿qué? 80, Ujú. ¿cierto?
Ok. Vamos a ver. Porque hasta aquí yo había puesto el material. Ahora, para ver una cosa. Ok. Podemos pasar a ver y me anticipo un poco porque sí tenemos bastante tiempo. A ver lo del gráfico de cajas, que es el material que seguiría. Para un chance. Voy a buscar esto, ¿verdad? Semana. Pero usted igual que la vez pasada va a pasar este documento con sus notas, ¿verdad? Es que Es me correcto. puse ahí a ver esto y casi no tomé notas. Estoy así como viendo, más así como en vivo que... Ok. No, sí, igual yo les paso esa parte. Aquí está el gráfico de cajas y lotes. Ok. Lo vamos a ver por lo menos ahorita a pie. Ok, vamos otra vez acá. Y nos volvemos para acá. Ok. Ahí dice caja de gráfica de cajas. Chicos. Sí, profe. Ok, porque esto igual entonces lo tengo que agregar como material de para aprovecharnos hoy que a pesar de todo y la tos nos está alcanzando bastante bien el tiempo. Ok, cuando nosotros hablamos de tráfico de cajas, que fue lo que los compañeros explicaron la vez pasada, dice, se construye con base con el primer cuartil, el tercer cuartil, y estos definen los límites de las cajas. Dice, la caja tiene una línea que la cruza y esta corresponde a quién? A la mediana. Y los bigotes salen de la caja y llegan hasta los valores mínimos y máximos. Pero, aquí viene un pero importante. A veces los valores que a mí me están dando no me dan ni el mínimo ni el máximo. Solo me dicen los cuartiles. Por ejemplo, que yo les diga a usted, el primer cuartil dio tanto, el tercer cuartil dio tanto y la mediana dio tanto y nada más. Y no les digo quién es el máximo ni quién es el mínimo. Entonces, este A y este B me sirven a mí para determinar quién es el mínimo y quién es el máximo. Entonces, este me va a determinar el mínimo y este me va a determinar el máximo. ¿De acuerdo? Y vea que está regido solo por los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 3 y cuartil 1. Y para la posición máxima es el cuartil 3 más el 1.5 obviamente por el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿De acuerdo? Entonces, si no tengo, ojo, si no tengo ni el mínimo ni el máximo, tengo que utilizar esta fórmula. ¿Ok? Si tengo el mínimo y el máximo, no nos preocupamos por acá. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dice, si se tiene un conjunto de datos respecto al cual se conoce la siguiente información, no le estoy dando los datos, nada más le estoy diciendo que el primer cuartil es 20, el tercer cuartil 36, la mediana es 30 y le doy los mínimos y el máximos. Entonces, como le di estos dos, no debo utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? Me dicen construya la gráfica. Yo la gráfica la puedo hacer vertical o la puedo hacer horizontal. Si yo la hago horizontal, recordémonos que lo que estoy funcionando abajo es como una recta numérica, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo comenzar a poner estos valores, qué sé yo, de 5 en 5 para ubicarme. Entonces 5, 10, claro, aquí lo voy a hacer mal hecho, pero obviamente con regla bonita y todo. 15, y por supuesto, si la vamos a hacer después en Excel, les queda precioso. 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Hasta cuál es el dato máximo? 36, 42, 40 y 45. Entonces, ¿cómo vamos a formar nosotros el famoso gráfico de cajas?
Los primeros dos valores que debo ubicar, ¿quiénes son? El máximo y el mínimo. Entonces, mi máximo es 8, entonces casi llegando al 10, vamos a poner el primer bigote. Y el máximo es 42, entonces cerca del 40, vamos a poner el otro límite. Esos son mis bigotes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que debo ubicar? ¿Quién es el cuartil 1? El cuartil 1 está en la posición 20. Entonces ya sé que en el 20 vamos a pasar una rayita larga que me represente el cuartil 1. ¿De acuerdo? Luego, el cuartil 3 es 36. Entonces es el siguiente valor que voy a ubicar. Está el 35, pasadito un poquito del 35, vamos a ubicar ¿quién? La siguiente línea grande que va a ser mi cuartil 3. Entonces, esto lo vamos a cerrar. Este también lo vamos a cerrar. Entonces, esto me da la caja. Vamos a unir estos pedacitos que van a ser nuestros bigotes. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a ubicar? Vamos a ubicar ahora ¿quién? La mediana. La mediana es 30. Entonces, exactamente donde está el 30, vamos a poner esta línea punteada para decir que esta es la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, esto que yo acabo de hacer es el famoso gráfico de caja o de bigote. ¿Ok? Independientemente, igual, que no les gusta hacerlo así, entonces que prefieren hacerlo en forma vertical. Igual, los mismos valores, yo comienzo desde un valor de en cero y yo puedo ir diciendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Entonces, voy ubicando igual los valores que yo estoy trabajando. ¿Cuáles fueron esos valores? Mi mínimo que era 8, este ejemplo, mi bigote viene por acá. Mi máximo que era 42, entonces la otra ganchito viene acá. Luego vamos a ubicar mi cuartil 1, que era 20. Ahí hacemos que en la caja más grande o la raya más grande o más gruesa. El otro, ¿quién era? 36. Entonces cerramos los cuadritos, hago los bigotes y igual vamos a ubicar entonces la mediana en el valor de 30. Entonces vean que es exactamente lo mismo, nada más que uno está en forma vertical y el otro está en forma horizontal. ¿De acuerdo? Que si yo les pregunto, vea que está hecho a mano alzada, como ese uno, pero si yo les dijera a ustedes dónde se encuentra la mayor variabilidad de los datos, ¿dónde me dirían ustedes? Cuartil 1 era. Entre el cuartil 1 y la La mediana, mediana, porque es donde está el más grueso. la mayor porción. Es correcto. O sea, cualquiera me va a decir, por eso era así, pero ahí está el 25%. Del cuartil 1, que es el 25, a la mediana es el 50. Entonces aquí representa el 25% de la información. Pero como está más ancho, significa que es donde hay más datos. Entonces es donde hay más variabilidad. ¿De acuerdo? Porque eso tiene que ver es con los anchos o los gruesos. ¿Ves qué fácil? Nosotros la semana pasada con Ricardo un montón. Qué pecado. Suele ocurrir. Suele ocurrir, les digo yo. Ok, y vea que eso lo está haciendo Manuel Sá. Porque les puedo explicar también cómo construirlo. Solamente que no los quiero aturzar tanto, aturzarse a Lolo. ¿Por qué? Porque para el siguiente semana y habría mucha información para el quiz. Entonces, y tampoco quiero que vayan a hacerme construcción de cuartiles. Lo que quiero es que me hagan construcción de quién, de histograma y polígono de frecuencias o ojivas. ¿De acuerdo? Para no tener que ponerlos a hacer qué, cuartiles.
Ok, Ok, profe, entonces se podría decir que para el quiz, esta última parte de los cuartiles y los deciles, ¿cómo eran los? o sea, lo de cuartil, decil, percentil, sí les entra, Ok, porque es de lo de semana. Ahora, esta partecita que estamos viendo los gráficos, no. no, esa sería hasta después para que Ok, no meterles tanta información. ok, ok. Es decir, porque casi que estamos próximos al examen. Más eso, Perdón, profe, me confundí. Entonces, para el quiz no entran los gráficos. entrarían los gráficos, pero no los cuartiles. Ah, está al revés. Entonces, los cuartiles no, los gráficos sí. Ok. Es correcto. O sea, entra los cuartiles, entra lo de la media, la moda, la mediana y los percentiles, más la semana anterior, que eran lo de los gráficos que ustedes habían expuesto. Ujú. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué no entra? No, no me confundí. Lo que no entra es esto que acabo de explicar. Ah, ya, ya, ya. Está bien, Más entendido. fácil verlo así. No entra lo que acabo de explicar. Ok. Y ahora, como dicen, para terminar este y nada más me quede explicar lo de los gráficos de este niño. Bueno, ahí nos piden que hagamos esa construcción. Ahí yo luego les digo a ustedes que podemos tratar de hacerlo. Ahora, ¿qué es rango intercuartil? A veces lo van a escuchar muchas veces cuando les piden a ustedes que qué es eso. El rango intercuartílico es sacar la distancia o qué es la amplitud que hay de a dónde. Desde el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo que es una resta. Entonces, literalmente, ¿qué es esto? Que yo tome y me digan cuál es este ancho. Del cuartil 3 menos el cuartil 1, buscar quién es este ancho. Eso es lo que nosotros prácticamente nos están pidiendo acá con el rango intercuartil. ¿Ok? Por eso decimos aquí percentil 75 menos percentil 25, si lo vemos de esa forma. Dice, en este rango se concentra la mitad de los datos alrededor de su media. Un rango intercuartil pequeño indicaría que el 50% de los datos se aleja de la mediana. Y si es alto, indicaría que sus valores fluctúan en un rango grande. ¿Ok? También existe la desviación cuartílica o desviación cuartil. Entonces, ¿qué es la desviación cuartil? Es el Q, vea que nada más ponemos como letra Q, pero es el RIC. ¿Quién era el RIC? Recordemos que lo tenemos acá arriba. El rango intercuartílico, que es Q3 menos Q1, y lo dividimos entre 2. Entonces, vea que es Q3 menos Q1 dividido entre ¿qué? Entre 2. Eso es nuestra desviación cuartil. ¿Ok? Ahora, aquí nos piden calcular el rango intercuartil y la desviación cuartil. Ok, primera información, los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Sí o no? Sí, Ok. ¿Cuántos datos tenemos? 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el percentil 75, que es el cuartil 3, y el percentil 25. Entonces ya sabemos la fórmula, 75 dividido entre 100, ¿por quién? Cambiar esto. Ya. Entonces 12 más 1, porque son 12 datos, y eso nos da la posición 9,75. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a buscar la posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posición 9 es 31. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A 31 más la diferencia entre ellos, 31 menos 31, por 0,75, lo cual nos da el 31 nada más. Y el 25%, ¿qué sería? 25 entre 100 por 12 más 1, nos da la posición 3,25. Buscamos esta posición.
1, 2, 3, que era el 26. Entonces, 26 más ¿quién? El superior menos el 28 menos 26 por 0.25. Eso nos da 26,5. Entonces ya tengo el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces ya yo puedo sacar el rango intercuartil, que sería 31 le quito 26,5, que la resta entre ellos, nos da 4,5. Y la desviación cuartílica sería el 4,5 dividido entre 2, nos da el 2,25. ¿Eso qué quiere decir? Que la mediana está a 2,25 a la derecha y 2,25 hacia la izquierda, porque el rango que nos están dando es de 4,5. Eso es lo que estaríamos prácticamente diciendo con quién. Con el rango intercuartil y la desviación cuartílica. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, acá nos dicen medidas de variabilidad. Vea que antes estábamos trabajando medidas de posición. Si hablamos de medidas de posición, es las que se encuentran en el centro de la información, media, moda, mediana. Pero cuando hablamos de medida de variabilidad, quiere decir cómo rige esos valores dentro de la curvatura. Entonces nos dice, la variabilidad se refiere a que los valores son distintos unos de otros. En términos generales, la variabilidad o dispersión de los datos es el grado en que los valores de una distribución o serie numérica tienden a acercarse o alejarse alrededor de ¿quién? Del promedio. ¿De acuerdo? Por eso nosotros colocamos el promedio en el centro y la variabilidad es que tanto se aleja hacia la izquierda o hacia la derecha la información. Entonces se dice, se clasifican en medidas de dispersión absolutas, como ¿quiénes? El recorrido, la desviación cuartílica, la desviación semicuartílica, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Todos estos son para nosotros medidas de dispersión. Y están las medidas de dispersión relativas. Si digo relativas, significa que están en porcentaje. ¿Qué se refiere? La de mayor importancia es el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las absolutas y qué vamos a trabajar nosotros? Rango, recorrido, la amplitud total. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vea que se les dice todos estos mismos nombres. Rango, recorrido o amplitud. Me estoy refiriendo exactamente de lo mismo. Entonces, por ejemplo, si en el conjunto A yo tengo 1, 2, 3, 7 y 10, ¿quiénes serían los rangos? Ah, bueno, el dato más grande, que es 10, le quito ¿quién? El primero, que es 1. Entonces el rango me dio 9. Pero ¿qué pasa si los datos están un poco, como dicen ustedes, agrupados a las esquinas? Vea que tengo 1, 9, 9, 10, 10. Si yo saco el rango, ¿qué pasa en ese caso? A 10 le quito 1, me dio 9. Entonces yo puedo decir que esos dos rangos son iguales. Chicos, ¿qué me dicen ustedes? Ah, chicos. De profe, se ven iguales. Ok, el rango es igual, pero los datos son iguales. No. No. Entonces, el rango es muy susceptible. ¿A qué me refiero? Que puede ser que los datos parezcan que tienen una alta, digamos, por decirlo así, una alta variabilidad, porque ambos dieron 9, pero no fue cierto, porque eran muy extremos. Entonces, el rango a veces no nos funciona mucho para determinar la variabilidad de un dato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, no se guíen con el rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí me salté esa parte. Dice, como base en los siguientes datos, igual saque el rango. El mínimo es 40, el máximo fue 90. Entonces, a 90 le quito 40, dice que tiene un rango de 50. Pero, ahí viene el pero.
vamos a trabajar varianza y desviación estándar. Entonces, ¿qué hace la varianza? Dice, consiste en la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de un conjunto de datos respecto a su media. Se expresa siempre con ρ elevado a la 2 cuando es población. En nuestro caso, como estamos trabajando muestras, vamos a utilizar ¿cuál letra? S. ¿De acuerdo? S elevado a la 2 significa varianza. Y la desviación estándar, vemos que es la más fácil, que es la raíz cuadrada de ¿quién? Ah, de la varianza. O sea, la raíz cuadrada de S a la 2. Pero ¿quién es S a la 2? Por eso dice aquí, en la fórmula, que S a la 2 es la sumatoria de todos los X sub I que yo tengo, menos el promedio, elevadas al cuadrado y divididos entre ¿quién? Entre n menos 1. ¿De acuerdo? Vea que esto es promedio. Este es mi promedio, o lo que me dio el promedio, o sea, X con tachito. X son los datos y n, por supuesto, es la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces, vea que aquí viene desviación estándar, entonces es la raíz cuadrada de esto. Entonces, veamos este ejemplillo. Aquí lo estábamos haciendo. Bueno, lo estaba haciendo yo. Dice el ejemplo. Tengo los datos 1, 1, 3, 10 y 10. Entonces, si yo veo esto y saco el rango también sería 9, ¿verdad? Chicos, el rango, la amplitud. Entonces, yo no puedo decir que tiene suficiente rango porque tiene 9 unidades. Entonces, para calcular y ver realmente lo que está pasando, se va a calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, para calcular estas, yo necesito por fuerza primero sacar ¿quién? X promedio, ¿cierto? ¿Y qué era el promedio? La suma de los datos dividida entre la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, n es igual a 5. ¿Cierto? Entonces, 1 más 1 es 2, más 3, 5, más 10, 15, más 10, 25. Entonces, 25 dividido entre 5 nos dio 5. Ya tenemos el promedio. Ahora, para sacar la varianza, recordémonos que la fórmula es sumatoria de todos los X sub I menos el promedio elevado a la 2 entre n menos 1. O sea, primer dato, ¿quién era? 1. A 1 le quito 5, que fue el promedio. Lo elevo al cuadrado. Más, ¿quién es el siguiente dato? 1. 1 le vuelvo a quitar 5 y lo elevo a la 2. Más, ¿quién es el tercero? 3. A 3 le quito 5 y lo elevo al cuadrado. ¿Quién sigue? 10. A 10 le quito 5, lo elevo al cuadrado. Y a 10 le quito 5, lo elevo al cuadrado. Y como dice n menos 1, tengo 5 datos y le quito 1. Si yo resuelvo esto en la calculadora, esto nos viene a dar el valor de 86 entre 4. ¿Cierto? Y esta división nos da 21,5. ¿Esto quién es? La varianza. Entonces, ¿qué quiere decir esta varianza? Que yo voy a trabajar un espacio en una curvatura de 21,5. ¿De acuerdo? Pero la desviación estándar me va a indicar qué tanto se aleja de acuerdo al promedio. Entonces saco la raíz de 21,5, que es S a la 2, y nos da 4,637. Entonces, ¿cómo respondo eso? O sea, ¿cómo coloco esto o cómo hago la interpretación? Entonces la interpretación sería a 5 unidades, que es el promedio. Recordémonos que este es, ahí era el promedio, voy a poner M. Es el promedio. Entonces a 5 unidades le voy a quitar y a sumar 4,637. Entonces eso nos da 0,37 y 9,63. Entonces, ¿para qué me sirven estos dos datos? Para poder interpretar
Los datos distan de la media, que es 5, en el intervalo de 0,37 a 9,63. Quiere decir que todos estos datos están inversos debajo de la curva a 4,63 a la derecha y 4,63 a la izquierda, que eso nos da un intervalo de 0,37 a 9,63. Ese sería como decir dónde se encuentra la mayoría de la información. ¿De acuerdo? O la variabilidad que va a haber. ¿Claros por ahí? No. Chicos, Sí, profe. O sea, ahí lo que hay que hacer es aplicar a fórmula lo que está más complicado y la parte de interpretación, pero está bien. es correcto. Profe, Ajá. yo sí me perdí un poco después de haber sacado, digamos, en este caso la desviación estándar. Ajá. Yo ya no entendí por qué había o por Ok, qué la desviación estándar, lo único que me dice es qué tan ancho va a ser sus datos para la derecha y para la izquierda de la curvatura. Entonces, para poderlo sacar, yo voy a tomar 5, que es el promedio en ambos casos, y le voy a restar y le voy a sumar, ¿quién? La desviación estándar. Entonces, esto me va a dar el intervalo donde yo voy a decir que está la mayoría de los datos, que es este Ok. intervalo que usted está viendo aquí en la interpretación. ¿Lo ves? Ujú, Ah, ok. Entonces, vamos ok. a ver si me lo entendieron como tiene que ser. Ustedes me van a hacer, ahí ya le puse la cosa. Ok, me van a hacer el de estos datitos. Tengo 40, 50, 65, 85, 75, 90, 60, 60, 60 y 75. Entonces, recordémonos que yo ocupo 3 cosas para sacarlo. ¿Qué son esas 3 cosas? Va a tener que sacar el promedio, la varianza y la desviación estándar. Sáquenme esas 3 a ver cuánto les da. Y yo me voy a devolver para arriba para que Ya ustedes le vean vale. las fórmulas. Y yo sabía que ya me iban a pedir las fórmulas. Les voy a dar ahí 5 minuticos.
¿Cómo les va yendo? No sé si lo estoy haciendo bien. Voy. ¿Cuánto les dio el promedio? 100. 66. Ajá, está bien el promedio, 6,6. Ay, yo es que estoy jodida porque no tengo una calculadora como la suya, profesora. ¿Cómo así? ¿No era que ustedes ya la habían pasado? Por el WhatsApp. Pero yo no, yo creo que no estaba disponible para mi computadora. Voy a buscar a ver. Mm, porque así en variancia, acuérdense en que vamos poniendo los datos. Entonces sería 40 menos 6,6 elevado al cuadrado, ¿verdad? Más, el otro era 50 menos 6,6 elevado al cuadrado. Más 6,5 menos 6,6 elevado al cuadrado. Más 85, 85 menos 6,6 elevado al cuadrado, más 75 menos 6,6 elevado al cuadrado, más 90 menos 6,6 elevado al cuadrado, más 63 veces. Se puede poner 3 por 60 menos 6,6 elevado al cuadrado, más el otro es 75. Ok, elevado al cuadrado. Ok, eso da 2140 entre n menos 1, o sea, dividido entre 6,5. Eso nos da no me está dando eso. 32,90. Okay. Yo creo que hay algo que estoy poniendo que no era. Ah, ya sé qué es. Tienes razón. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 10 datos era dividido entre 9. Por razón yo decía, pero ¿por qué me es dando un valor tan bajo? Ay, suave. ¿Por qué entre 9, profe? Ah, porque acuérdese que es Así que es n n. menos 1. Ajá. Entonces teníamos, era 2000, ¿qué era? Uy, un colerón cuando, no, tampoco. Ok, 2140. Era 2140 dividido entre 9. Ok, eso nos da 237,77, o sea, redondeado 78, ¿verdad? Entonces, 237,78. Esa sería ¿quién? Mi varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. Entonces, eso nos da 15,42. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hacíamos con este 15,42 si quisiéramos hacer la interpretación? A 66 le quito 15,42 y a 66 le sumo 15,42. Entonces hacemos eso. A 66 le quito 15,42. Eso nos da 50,58. Y el otro le sumamos y nos da
81,42. Entonces, esto quiere decir que cuando yo coloque los datos, el promedio o la mediana que yo estoy buscando es 6,6. Pero entonces ella se va a alejar hacia la derecha. ¿A quién? Hasta 81,42. Perdón. Y hacia la izquierda, 50,58. Esos serían mis parámetros, por decirlo así. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Chicos. Sí, Sí, listo, profe. Así me Ok. quedó más claro. Ok. Y por último, bueno, ahí ya tenía las respuestas, por eso yo me devolví. Es este pedacito. ¿Qué son las partes relativas? El coeficiente de variación. ¿Quién es el coeficiente de variación? Entonces sería esta formulita. ¿Y qué es lo que dice esa formulita? Dice que es el coeficiente de desviación estándar entre la media y el conjunto de los datos y las muestras de las variables relativas. Si hablo de relativas, hablamos de porcentajes. ¿Cierto? Profe, Ajá. ¿Qué pasó? usted puede volver a hacer lo que es la sumatoria de la varianza, La sumatoria en la la que es calculadora. 40 menos, ajá, 40 menos 66 al cuadrado, Ajá. más 50, ¿cuánto le? Es que a mí Sí, me da era otro número. 40 menos 66 elevado al cuadrado. Más Ajá, el otro era 50 menos 66 elevado al al cuadrado. cuadrado. Más, voy por 65 menos 66 elevado al cuadrado. Más 85 menos 66 elevado al cuadrado. Ay. Más, ¿sigue quién? 75 menos 66 elevado al cuadrado. Más, sigue 90. Luego sigue 60, 3 veces. 93 veces. Sí, 60, 60 y 60. Entonces igual, antes le puse multiplicado por 3, pero es lo mismo. Más 60 menos 66. Ay, ya no me va a dejar. Es porque hay muy poquitos espacios. Pero para ver. Ok. Una solución práctica es a este 60,66, ¿cuántas veces está ocurriendo? Está ocurriendo 3 veces, ¿verdad? 60, 60, 60. Entonces lo que hacemos es 3 por ese valor, si no les cabe en la calculadora. Y luego van a poner más 75 menos 66, cierran paréntesis y lo eleva al cuadrado. Si le doy eso igual, nos da 2140. Y eso se divide entre n menos 1. Pero Ajá, recordémonos que n son 10 datos. Menos 1. Entonces 1140 lo divido entre 9. Nos da 237,77. ok. Ahora sí. Sí, está bien. Ok. Y por último, como les decía, la fórmula del coeficiente de variación dice que la desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces recordémonos que esto es desviación estándar y aquí abajo es promedio. Entonces, por ejemplo, en el anterior, nosotros teníamos una desviación estándar de 15,42. Perdón, con un 66 de promedio por 100, entonces significa que hay un 23,36% de variabilidad. ¿De acuerdo? Eso entonces ya nos lo da no en valor numérico, sino en valor porcentual.
¿De acuerdo? Chicos, Sí. sí. Dios mío. Ya me está dando todo. Entonces, hasta aquí prácticamente estaríamos con esta parte que es como decir, haciéndole a piedra, papel y tijera, haciendo paso a paso. Entonces, esta parte no les entra en el quiz, pero sí les va a entrar en el examen. ¿De acuerdo? Profe, si se trata de una muestra, es N-1, pero si se trata de una población es con N. Es con N, exactamente. Pero Ok, normalmente casi que toda la información que vamos a manejar acá, estamos trabajando muestras. ok. Usted lo definiría en el quiz si es con N o con, bueno, población o muestra. Así Es es. correcto, tendría que definirlo. Ok, así es para saber si sale algún ejemplo y luego sale población, que es saber que es con N. Ah, ok, ujú, está bien, Ok, de acuerdo. sí. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Entonces, chicos, ahí estaríamos hoy con toda la parte de la materia. La próxima semana, si Dios quiere, entonces explicamos lo que son, cómo construir los gráficos de cajas, pero en Excel, ¿de acuerdo? Y los datos agrupados, empezaríamos con ese tema. Pero creo que para los datos agrupados todavía lo estoy pensando si vamos a meter algo o no para el examen. Entonces estamos ahí como en... Profe, hay práctica, ¿verdad? Como para... Correcto. Si hay práctica en el campus. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta?